Antes que nada, buenos días, tardes o noches en su defecto, ya depende del momento de su día en que vean esto. De segunda, sería avisar de que antes de adentrarnos en el tema del video, se hará un repaso breve a la técnica como su funcionamiento, yendo entonces con lo que corresponde. El ultraego, mega instinto, doctrina egocéntrica o Agamama no Gokui es la segunda técnica de los dioses en Dragon Ball Super, concretamente la doctrina que corresponde al camino de los dioses de la destrucción. El funcionamiento de la técnica es el siguiente. El usuario no debe tener dudas de sí mismo y debe hacer a un lado sus pecados, deshaciéndose de los pensamientos innecesarios y enfocándose solo en destrucción, dejando explotar sus emociones para enfocarlas en la batalla, pudiendo así utilizar la energía Hakai para aumentar su poder de tal forma que él mismo no tiene límites, acrecentándose más y más conforme el usuario explote sus emociones para reforzar el enfoque en la destrucción, teniendo como premisa la idea de que antes de la creación viene la destrucción. Asentadas las bases de la técnica y en base a lo visto durante la saga de Granola, le doy inicio al tratado de la filosofía del ultraego. Comenzando por la idea inicial, antes de la creación viene la destrucción, esto tiene una clara correlación en sus requisitos de forma directa, siendo en cómo el usuario debe dejar los pensamientos innecesarios y sus pecados de lado para utilizar el poder de la técnica, reflejado con las palabras que usa Bills para instruir a Vegeta. ¿Lo entiendes? Si quieres este poder, destruye los pensamientos innecesarios y vuelve a empezar desde cero. Es que esto puede referirse a que antes de crear al nuevo yo, uno mismo debe reconocer los aspectos que fallan, las partes defectuosas que componen su persona que debe cambiar ya sea por disgusto de estos o porque son en sí aspectos dañinos, debiendo destruirlos antes de construir a la nueva versión de sí mismo, siendo claro en el planteo que para construir primero hay que destruir. Antes de la creación de mi nuevo ser, debo concretar la destrucción de mi antiguo yo. En la forma que el ultraego focaliza las emociones para usarlas como potenciador de la idea constante de destrucción presente en todo momento, puede entenderse esto mismo como una idea de controlar las emociones para usarlas correctamente y de esta forma sacar fortalezas. No hay que preocuparse por el resultado de aquello que no controlamos, debemos aceptarlo ya que depende de factores externos que nos exceden, debemos preocuparnos más bien por aquello que sí controlamos y de lo que sí participamos en su resultado, donde tenemos influencia en cómo se dan los hechos. Vaya, al contar con influencia en el desarrollo de estos de nosotros depende que tengan los resultados esperados tomando acción, cuanta más acción tomemos más probablemente obtendremos el resultado esperado. En el caso del ultraego de Vegeta, este usa el daño que recibe como combustible para potenciar su doctrina. Eso no se debe a que la técnica funcione a partir del daño directamente, sino que es en base al uso de sus emociones cuando recibe el daño que focaliza su idea de destrucción pensando en la destrucción del enemigo, por la ira que provoca el ser dañado y la naturaleza barbárica Saiyajin de su gusto por los combates que está ligado a esa sed de sangre y destrucción. Pero ¿a dónde va esto? Vegeta retoma, o al menos intenta retomarlos, ya que realmente pelea porque tiene un por qué hacerlo, pero trata de engañarse a sí mismo para usar el mega instinto, sus comportamientos del antiguo Vegeta, caracterizado por su sadismo y crueldad, basados en el ideal generalizado del comportamiento así como el orgullo Saiyajin. El ideal tras esto, considerando lo dicho, es que se requiere crecimiento a nivel personal y también una autosuperación. El dominio, control y comprensión emocional también son los factores determinantes que permiten superar los propios límites. ¿Cómo hace esto Vegeta? Pues halla el equilibrio de sus emociones para tener el control y dominio de estas a través de comprender lo que las mueve, lo que las origina, coincidiendo esto con el crecer a nivel personal y la autosuperación necesarios, ya que éste consigue equilibrar también su orgullo Saiyajin con las necesidades que tiene de proteger a su familia en la tierra, a través de entender estas necesidades además de dejar de lado los pecados de su raza de los cuales fue partícipe y el intentar ser mejor como persona con el paso de los años.
años, demostrando con sus acciones esto Vegeta debe destruir el yo antiguo, algo en lo que falla al intentar retomarlo en lugar de destruirlo para poder construir a su nueva versión. Si bien es cierto que hace esto, los verdaderos motivos más allá de la destrucción de su enemigo son la protección de sus seres queridos, no logrando el equilibrio requerido y por lo tanto llevando a su fracaso más allá de su inexperta aplicación del daño como motor del poder del Ultra Ego. En paralelo con respecto del Ultra Ego de Vegeta, quiero hacer la infaltable mención bajo mi punto de vista claro, de esa relación que tiene la raza Saiyajin a la técnica de Wagamama no Goku y por la naturaleza de estos antes mencionada, su sangre hierve de emoción por la batalla y su sed de violencia así como de destrucción, la tendencia que tienen aún más arraigada así por su funcionamiento en el ejército de Freezer de la conquista de planetas, implicando genocidios masivos o incluso extinciones totales de razas completas. Naturalmente, como Saiyajin se puede asociar que el Mega Instinto coincide más con lo que implica el Saiyajin por su naturaleza, pero no siendo lo único que tiene una relación para entender por qué funciona como lo hace con Vegeta, que más bien tiene que ver con cómo termina leyendo la técnica inicialmente y desde su punto de vista primerizo de momento. Zenkai, habilidad nata Saiyajin que consiste en hacerlos más fuertes al recuperarse del daño recibido en la batalla. Yo solo noto esto. Lo dudo mucho, pues el punto es claro para llegar a la comparación de habilidades, que tanto el Zenkai como la doctrina egocéntrica tienen esa tendencia a hacer progresivamente más fuerte a su usuario, tomando como base el daño recibido, pero discrepan en la forma que se logra, puesto que mientras una habilidad funciona una vez dada la recuperación de ese daño, para aumentar el poder del guerrero la otra lo hace en el momento del combate sin necesidad de recuperar el daño, acabando a la larga por ser contraproducente al llegar hasta los límites soportables del cuerpo. Claro que es bajo el punto de vista que lo evaluamos con respecto al Ultra Ego de Vegeta y su funcionamiento visto hasta ahora, pero hay similitud entre el Mega Instinto y el Zenkai en el sentido que ambos obtienen más poder a través del daño recibido, pero se diferencia la mecánica en cada caso, pudiendo decirse que, mientras el Zenkai representa una obtención más segura y estable por la necesidad de recuperarse para aumentar ese poder siendo más segura, el Ultra Ego por su parte representa el camino inseguro e inestable por la falta de recuperación de estado físico en el momento y la decadencia del mismo más allá de la evolución, que es constante con el uso de la técnica y no cuenta con límites a diferencia del Zenkai, o bueno no cuenta con límites mientras el cuerpo resista el castigo según la versión del príncipe Saiyajin, la idea de mejorar y progresar en base a la experiencia con moderación además de hacerlo en circunstancias adecuadas representada por el Zenkai. La idea de un progreso agresivo y explosivo, buscado constantemente su continuo desarrollo a través de estimulación externa que puede resultar dañina sin límites a ello puestos ni con circunstancias adecuadas dadas, el ideal de un progreso insano y explosivo. ¿No representa el Zenkai también un lado insano? Sí, pero este mismo es moderado, en medida que se toma en cuenta que para obtener el Zenkai hay que recuperarse primero y además considerando la presencia de un límite en esta habilidad lo hacen discrepar con el Mega Instinto, este no requiere recuperación y no tiene un límite más allá del cuerpo como se dijo antes. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos la próxima y si les gustó ya se la saben, pueden dar like, compartir y si gustan suscribirse.